Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde nuevamente estamos felices y contentos de aquí de Alhambra, California, Los Ángeles. Para donde quiera la señal está llegando, que el Señor te bendiga, amigo hermano. Tú que te das cita para estar con nosotros, que la bendición pueda entrar en tu hogar en este momento. Que el gozo, que la paz y el gozo de Cristo pueda morar en cada corazón. Y que cada uno de nosotros podamos ser bien bendecidos en esta tarde al escuchar el tema de esta tarde, que es un tema precioso. Tú sabes que estamos estudiando la sabiduría y la inteligencia, ¿verdad? Para poder obtener verdaderamente la sabiduría correcta. Qué lindo es Dios, qué bueno es Dios, que verdaderamente nos da este tiempo para que podamos estar juntos. Un abrazo para todos y siéntanse felices y contentos. Si hay algún problema que vamos a decir en este momento estás pasando, no te preocupes, confiemos plenamente que Dios está al control y que Él va a dar la salida a su debido tiempo. Así que agradecemos a Dios por esta bendición y le damos la bienvenida aquí a nuestro hermano Benedicto, que el Señor le bendiga, hermano. Amén, hermana Dina. Nuevamente estamos otra semana más. Bueno, la bendición más grande es que podamos compartir los principios divinos y que usted allá en casa nos esté escuchando. Así que es de doble vía, ¿verdad? Una gran bendición. Nosotros con mucho gusto, con gran voluntad compartir estos temas. Y usted, yo pienso que con esa disposición que se necesita, ¿no? Una disposición para poder escuchar el consejo de Dios. Ya mismo estamos listos, hermana Dina. Ok, bueno, le voy a pedir que ore, por favor, para abrir la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por este día, por el despliegue de gracia y misericordia que nos has dado hoy y por la bendición mayor, la del cielo, que tu presencia divina esté con nosotros. Gracias por el poder regenerador de tu Espíritu Santo y asimismo, Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo, porque a Él sea la honra y la gloria en esta hora. Amén, amén y amén. Amén. Qué lindo, qué maravilloso es. El tema de esta tarde es un tema precioso. ¿Qué dice el tema de esta tarde? Sabiduría inquebrantable a los requerimientos del cielo. Va a ser un tema muy maravilloso. Muy maravilloso realmente. ¿Será que el cielo inquiere de nosotros algunos requerimientos que son inquebrantables? Claro que sí. Vamos a estudiar. Yo creo que sí. Yo creo que el Señor, verdaderamente Él nos prepara para todo. Eso es importante, que el Señor lo hace con amor, con paciencia. Yo no puedo, de veras, no puedo imaginarme cómo es esa paciencia de Dios para con nosotros. Tan duro de corazón, pero el Señor tan bueno, tan paciente. Qué lindo. Bueno, vamos a entrar al tema de esta tarde, que es una bendición, y vamos a ir a Daniel. Tenemos un ejemplo maravillosísimo ahí en Daniel, capítulo 1 y el verso 8 y 9. Hermano, este tema, ojalá que cada uno de nosotros verdaderamente aprendamos, ¿verdad?, de él. Amén. Porque verdaderamente el Señor puede leerlo ahí. Amén, hermano. Y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.
verso Sí. 9, y puso Dios a Daniel en gracia. O sea, Dios le puso gracia a Daniel por su fidelidad, por su, en este caso, voluntad inquebrantable que él tenía. Dios puso gracia en Daniel y buena voluntad con los jefes de los eunucos. Oiga, hermano, este es el versículo clave para este tema. Y tú dices, ¿por qué? ¿Y por qué dices eso? Ah, bueno, porque mira lo que dice el versículo 8. Daniel, ¿qué hizo? Daniel dice, propuso. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Amigo hermano, cada uno de nosotros necesitamos proponernos. Daniel fue en el sentido de la comida, ¿verdad? Que propuso en su corazón. Puede ser que tú tengas algo que necesitas proponerte en tu corazón. Como por ejemplo, empezar siendo fiel a Dios con su santo sábado. Esa es una de las razones muy importantes, ¿sabes? Proponer en el corazón ser fiel a Dios. Para ser fiel en su santa ley, vienen todas las bendiciones, verdaderamente. Por ejemplo, yo le pongo aparte, bueno, eso ya es cuando uno tiene un conocimiento, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo le propondría a usted leer la Biblia de una manera sistemática. Eso yo le propongo en su corazón, cómo hacerle. Porque yo les voy a decir algo, mis hermanos, la Biblia no es un libro para leerse de corrido. Así es. La Biblia es un libro, en toda la Biblia nosotros vamos a encontrar los tesoros. Pero los tesoros, ¿cómo los encontramos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a escarbar en este libro maravilloso que son las Santas Escrituras. Y ahí vamos encontrando un verso aquí, un verso allá. Y cómo concatenar, cómo hacer que la Biblia se responda a sí mismo, porque la respuesta misma está en la Biblia. Así es. Entonces, hay una serie, si usted nos llama, nosotros podemos indicarle cómo leer sistemática la Biblia en un año. Y de esa manera nosotros vamos a adquirir el conocimiento oportuno para nosotros tener esa sabiduría inquebrantable, porque todo viene de la Biblia, ¿verdad? Así es. Usted, hermana Dina, no le puede pedir algo a alguien que no tiene. ¿Verdad que sí? Correcto. Entonces, pero cuando ya alguien ya está lleno de la sabiduría creadora, ¿verdad que sí? Que es una inteligencia creadora. Entonces usted tiene ya una voluntad para empezar, si usted desea, a leer la Biblia. Y ahí vamos a encontrar principios que de una u otra manera vamos a empezar a guardar poco a poco sin necesidad que se le requiera. Por voluntad comienza uno a expresarse y dice, sí, tiene razón lo que dice la Biblia. Entonces ahora yo propongo en mi corazón guardar el sábado, propongo en mi corazón dejar de comer las comidas que Dios desaprueba en su misma palabra de Dios. Y comienza un proceso en mi vida. Así es. Y qué lindo lo que el hermano dijo. Sabes, quería recordarme en dónde dijo, o dónde está ese versículo que él dijo, pero no me recuerdo, pero lo buscaré y lo hago. Porque la Biblia dice un poquito aquí, otro poquito allá. Isaías, así se debe de leer la Biblia. Isaías 56. Eso es importante, un poquito aquí, otro poquito allá. ¿Cuán importante es eso? La otra manera, en la realidad, cuando nosotros queremos leer la Biblia, bueno, y yo te lo digo por experiencia, yo varias veces me he propuesto leer la palabra de Dios y la he leído, la he terminado de leer al año. Algunas hermanas que ya tienen muchos años en la iglesia como yo, saben de la manera que es bueno estudiar la Biblia. Se pueden leer 3 capítulos diarios y tú terminas de leer la Biblia en un año. Y esa es una clave muy buena, ¿sabes? Muy buena. En lo cual yo creo que cada uno de nosotros necesitamos proponer hoy, escudriñar las Escrituras. ¿Por qué debemos proponer en nuestro corazón escudriñar las Escrituras? Porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio, dijo Jesús, de mí. O sea, ellas son las que hablan de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe proponer como Daniel. Me encanta Daniel porque
Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino, fíjate. Y bueno, y sería buena la idea de que propusiéramos hoy en nuestro corazón de no contaminarnos con la comida que el mundo come. Eso sería una buena resolución. Verdaderamente excelente. De no comer como come todo aquel que vive en este mundo. Y también, fíjate, porque Daniel dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino, ¿ok? Si estamos tan acostumbrados a tomar, en vez de tomar agua, tomamos soda, y cualquier soda que sea, pero las más, todas son malas, pero como dicen, todas las colas son peores. En la realidad, nosotros debemos proponer en el corazón. ¿Por qué? Porque recordando que eso es tener sabiduría divina del cielo para cuidar nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuán precioso es Dios que nos da tantas oportunidades. Ahora, hermana Dina, ¿por qué razón? Y aquí hay ¿por qué nosotros hablamos de estos temas? Hay razones para poderlo hacer. Si usted ha aceptado a Cristo, usted es un creyente. Así es. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así es, correcto. Ahora, esta nueva criatura, esta nueva personalidad que tuvimos cuando fuimos bautizados, es una nueva personalidad, pero ya esta personalidad, o más bien dicho, este ser, ya no está dispuesto a las cosas del mundo, porque ha nacido de nuevo. Ha habido en ese ser un nuevo cambio, una nueva vida. De hecho, ha nacido de nuevo. Las cosas pasadas las abandonó. Y ahora este ser, este hermano, es un hermano consagrado a un propósito elevado y santo. Amén. Este creyente, cuando se bautiza, cuando reconoció a Cristo como su Salvador, es una persona nueva, consagrado a un propósito elevado y santo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir, mi hermano, es que usted no es cualquier persona. Usted ya está apartado. ¿Y cuál es su guía única, suprema en lo futuro? Va a ser la Santa Palabra. Por eso le animamos a estudiarla. ¿Por qué razón? Porque esta es su guía, porque usted es una nueva criatura en Cristo y ahora esta es su guía. No es el mundo su consejero, sino es la palabra de Dios, el mismo Dios hablando en usted. Y de esa manera nosotros empezamos a ser hombres de propósitos elevados, hombres íntegros, santos para la causa de Dios. Ahora, ¿por qué razón? Yo le voy a decir a usted, ¿quién lo llamó a usted? No le llamó un hombre. Yo le digo, no. El Espíritu Santo hizo un trabajo en usted. Por lo consiguiente, fue llamado según el propósito de Dios. No fue porque usted decidió, porque el pastor decidió cuando hizo un llamado. No, fue el propósito de Dios. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Apartarlo para su gracia divina. Amén. Cuando nosotros hablamos de gracia divina, son regalos que Dios le da a uno, son favores, son dones que Dios le va colocando a uno. Y lo más lindo de todo esto es que nosotros comenzamos a revestirnos con la justicia de Cristo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso que se revierte con la justicia de Cristo? Le pongo un ejemplo, que es revertirnos con la justicia de Cristo. Hermana Dina, cuando la primera pareja, la santa pareja, estaba en el Edén, ahí tenían la cobertura divina, ¿verdad que sí? Tenían la gloria de Dios. De hecho, la palabra que se aplica es aló. El aló era la gloria de Dios. Por eso no necesitaban vestiduras en este caso, ¿verdad? Ellos andaban, la cubierta de ellos era la luz de Dios. Eso era lo que era. Pero tristemente, ¿qué fue lo que pasó? La santa pareja quebrantó la ley de Dios. Y cuando quebrantó la ley de Dios, ¿ahora qué pasó? Se vieron, dice, desnudos. Y Dios tuvo que venir, intervenir y tapar su desnudez. Imagínense, ¿no?
cuando nosotros aceptamos a Cristo, ¿cuál es el propósito elevado y santo? Ahora, nuevamente, ¿qué es lo que hay en nosotros? La gracia divina. Y ahora, mire, hermana Dina, ¿qué es lo que sucede? Ahí es donde está el punto principal. Ahora viene Dios, nuevamente nos pone sus vestiduras blancas. La gloria de Dios en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos personas con propósitos elevados y santos. Pero hermana Dina dice, no, pues a mí no me pasó esto, hermano, yo seguí igual, con mi misma naturaleza, con mis mismos vicios, con mis mismas... ¿Qué fue lo que pasó, mi hermano? No hubo una comprensión total acerca de qué, acerca de la voluntad inquebrantable. Como dijo, no propuso en su corazón usted no contaminarse, como hizo Daniel, propuso en su corazón no contaminarse con las comidas. ¿Qué tiene que hacer usted? Usted, yo creo que hizo una declaración al renunciar al mundo, y cuando uno renuncia al mundo, hermana Dina, quiere decir, uno renuncia al mundo y sigue en el mundo. Pues sí, sigue en el mundo porque Jesús lo dijo. ¿Verdad? No te ruego que los quites del mundo. Sigue en el mundo, pero ahora ya no estoy yo practicando, como hizo Daniel, las costumbres, en ese caso del rey, la comida y la bebida. El cierto, estaba en el mundo, pero mire qué ejemplo. Ya no vivía, ya ¿verdad? no actuaba como el mundo actúa. ¿Por qué razón? Y ahí es porque él sabía que fue apartado por la gracia divina con un propósito elevado. Por supuesto que él no lo sabía, pero Dios se iba glorificando en él en cada acto de su vida, hasta ponerlo como uno de los grandes principales del reino más grande del mundo, el reino babilónico. Entonces tenemos que entender esa llavecita, hermana Dina, porque si no la entendemos, nosotros vamos a seguir igual como hasta ahora. Muy importante, sí, mi hermano, esa es una bendición. Y lo que nosotros no sabemos es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén, no sabemos. Mira lo que dice el verso 9. O sea, tenemos que saber que cuando Dios nos saca, cuando Dios nos da la victoria a nosotros, Dios tiene un plan. Y el plan que Dios tiene, lo vemos aquí en Daniel. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Cuando yo decido ser fiel, cuando yo decido ser obediente, cuando yo decido... Cuando me revisto de la justicia de Cristo. Y poner la justicia de Cristo en mí, aceptarla por la fe, es entonces cuando Dios tiene verdaderamente... Le pone gracia a uno. Le pone la gracia Amén. a uno delante de cualquiera que amén. sea. De reyes. De reyes, de enemigos. Delante de cualquiera. Eso, amén, eso, amén. Hasta eso hace Dios. Amigo hermano, verdaderamente vale la pena, es maravilloso proponer en el corazón. Yo personalmente he propuesto en mi corazón como Dios lo dice, no porque no es fácil, nada de las cosas. Estamos viviendo en un tiempo muy difícil y nada es fácil. Pero, y mire, hermana Dina, mire lo lindo de todo esto. Nos revestimos de la vestidura de Cristo, esa vestidura blanca de Cristo, o sea, vestidura sin pecado, ¿verdad? Porque ¿cómo eran nuestras vestiduras? Sucias, inmundas prácticamente. Pero miren lo más importante, el Señor ya, cuando uno hace eso, pone gracia en uno, y no solo gracia, sino también lo embuye en su espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Y ahora imagínense usted, tengo la gracia, la justicia de Cristo, esa vestidura, me imbuye su Espíritu Santo, y ahora, ¿cuál es mi trabajo? Y aquí dice, ofreciendo los sacrificios de un corazón quebrantado y contrito. ¿Qué es lo que quiere Dios? Así es, un corazón quebrantado y contrito. Exacto, ¿Verdad que sí? Exacto. Entonces dice, el verdadero creyente es en verdad un representante ¿de quién? De nuestro Redentor. Bueno, mira, hermana, qué lindo, ¿no? Qué lindo. Bueno, pero recordando que verdaderamente qué es lo que Jesús requiere de cada uno de nosotros. Allí dice, entonces Él hace posible eso en la vida cuando nosotros le damos la oportunidad a Dios. Y no me digan, como dicen muchos, que no se puede ser santo y que no se puede ser perfecto. Aquí lo podemos ver que sí. Sí se ¿verdad? puede. Y vimos las condiciones por el cual sí se puede, y también estamos por añadidura, estamos viendo las condiciones que no se pueden. Porque cuando uno simplemente fue a la pila, al bautismo, a la pila bautismal, se bautizó, nunca renunció al mundo, mi hermana Dina, no vamos a tener victoria. No, por supuesto, seguimos los mismos.
Pero todavía está la sangre preciosa de Cristo que nos Amén. limpia. Todavía Nosotros aún, todavía. podemos hacer planes, proponer en nuestro corazón. Esa es la clave. Si no hemos hecho verdaderamente como verdaderamente la Biblia lo requiere y dice, pues hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si hoy oyes su voz, no endurezcas el corazón, para que los sacrificios de justicia, fíjate. Y deberíamos de aprendernos este versículo de Romanos 12:1, porque Amén. esta es la clave. Ahí Recuerda estamos. que ahora ya no llevamos nosotros el animalito. Ahora los animalitos somos nosotros. Hay que educar a ese animalito. Yo soy que tengo que ser educada y este animalita tiene que ser purificada y santificada. Así que, hermanos, Así. os ruego por la misericordia de Ahí Dios está. que presentéis vuestros cuerpos, lo que usted está diciendo, Así en es. sacrificio vivo, Ajá. no muerto ya no sabe No, nada. ya no, se termina. Santo, agradable a Dios. Tenemos que santificarnos, hermana Dina, porque esto es ¿qué? Vuestro culto racional. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo, hermana Dina? Yo le voy a decir a usted, ¿qué es lo único que le podemos ofrecer a Dios? Pues esto. Nada más. Usted no le puede ofrecer ya otra todo cosa. Lo hizo Dios, ya no hay nada que hacer. Porque dígame usted ya no le puede ofrecer su casa, usted no le puede ofrecer sus hijos. No, nada de eso. Es que yo le traigo a Dios. No, Dios no desea nuestras cosas materiales porque son de Dios. Exacto. ¿Qué es lo que Él desea? A nosotros, ese Así corazón. es, ¿Cómo dijimos? ¿Qué tipo de correcto. corazón? Un corazón quebrantado y un corazón contrito. Contrito. Y vea ¿Verdad que lo que sí? dice el verso 16 del mismo Daniel, capítulo 1 y verso 16. ¿Cuán importante es esto, sabes? El Señor, Él es bueno, Él es paciente. Fíjese lo que dice ese versículo. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber. Y le daba legumbres. Y les daba legumbre. ¿A quiénes? A estos hombres que habían propuesto en el corazón. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, lo cual estos hombres propusieron en el corazón. Y eso en la realidad, la integridad, verdaderamente, la integridad inquebrantable es necesaria para vivir en este Para mundo ser hoy. Y ahora yo le voy a complementar algo, hermana Dina, que usted va a aprobar esto. Que cuando hablamos de en este caso, una sabiduría inquebrantable, que son los requerimientos del cielo. ¿Saben qué es lo que está diciendo Dios, como usted mismo lo dijo? Cuando nosotros caminamos obedeciendo sus instrucciones, dice, Dios mira con agrado a un adorador tal. Fíjese usted qué lindo. Solo ponga atención a esto, hermano. Qué lindo. Miren, nosotros tenemos un falso entendimiento que es un verdadero adorador. Nosotros pensamos, hermana Dina, que un verdadero adorador es ir a la iglesia, pegar brincos, salto, gritar. Eso pensamos nosotros. Ese es, mi hermano, ese es un concepto equivocado de mala interpretación bíblica. ¿Por qué razón? Un verdadero adorador como Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Ese es un verdadero adorador. Ese es un verdadero adorador. Y eso, pero en la realidad, como Daniel propuso en su corazón, ahora fíjese, en el verso 12, dice, oye, Daniel, un hombre desafiante. Fíjate lo que le dijo al servidor que estaba sirviendo la comida. Al eunuco. Al eunuco. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Mira, mi hermano, por 10 días, ¿qué te parece si hoy nosotros hacemos la prueba con nuestro Dios y le decimos, Señor, yo voy a hacer la prueba contigo hoy? Daniel la hizo con el eunuco con el que estaba sirviendo. ¿Qué tal si nosotros hoy hacemos la prueba con nuestro cuerpo, con nuestra vida? Puede ser que estés padeciendo mucho, como yo he padecido mucho de dolor de mis rodillas, de estar allí que no aguanto. Pero ¿sabes algo interesante? Al cambiar de manera de vivir, de comer, de beber, eso se va disolviendo. Entonces,
¿Qué tal si hoy proponemos en nuestro corazón, como Daniel, propongamos? Yo siempre le digo a la gente, cuando yo doy una receta, siempre se la digo, haga su receta por 7 días. Por 7 días no se Primero hace el diagnóstico, ¿verdad? Así es. Y después hace la propuesta de Yo la le digo, receta. Sí, yo le digo, hágala por 7 días. Y si usted ve que en 7 días le ha funcionado algo, pues ahí ya queda en usted si quiere seguir. Pero esa es su receta, hermana Dina. Ya, La eso receta es. de Daniel es de 10 días. Exacto, esa es la de Daniel, son 10, pero yo no sé, porque yo en mi corazón siempre lo hago así, por 7, pero es que yo siempre digo, hay un número perfecto. Y yo digo, bueno, ese es el número perfecto que Dios dejó, yo lo hago creyendo, o sea, con mi fe y de mi ignorancia. El 10 ¿verdad? es el número de fe y el 7 es de perfección. Así es, qué lindo. Pues nosotros también debemos hacerlo, porque mira ese versículo 12 dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Pero hermana Dina, yo le hago una pregunta, hermana Dina, eso fue en aquel tiempo. Ajá, pues ahora más lo necesitamos. ¿Usted ¿no? cree que más lo necesitamos? Yo creo que si antes esto le funcionó a Daniel, y era porque allí en ese tiempo, en la realidad, había muchas cosas inmundas. Hermana Dina, si esa es la comida del Edén, En la realidad. comida que Dios estableció para el ser humano. Lo único que el plan, siempre Satanás desvió esos planes de Dios. ¿Por qué razón, hermana Dina? Mire, y aquí está la razón. Dios desea resplandecer su luz en esos cristianos, como lo hizo en Daniel, como lo hizo en Moisés, que vamos a ver posteriormente. Dios quiere resplandecer su luz en los ámbitos de nuestra mente y en el templo del alma, que es el cuerpo. Amén, En nuestra mente y el templo del alma, que es nuestro cuerpo. Ahora dice, cuando tienen falta de sabiduría, esa es la clave. Cuando usted desea sabiduría del Altísimo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primeramente retirarse en oración, como lo hacía Daniel, que oraba 3 veces, una oración. Y piden sabiduría a aquel que la da a todos los hombres abundantemente y sin reproche. Pero hermana Dina, aquí viene un punto importante. Eso es el comentario del libro de Daniel, el que yo estoy leyendo. Mire lo importante de esto. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Por lo tanto, Dios le dio la sabiduría necesaria para poderse conducir en la corte real. Pero, ¿sabe una cosa, hermana Dina? Muchas veces nosotros en la vida pedimos sabiduría a Dios, pero quebrantando principios del cielo. Por eso es principios inquebrantables lo que estamos hablando hoy. ¿Qué sucede? Pedimos y pedimos, comiendo a nuestra manera, actuando a nuestra manera, a nuestra mente está embotada por tanto alimento, por tanta comida, por tanto buffet, lo que sea, y pedimos sabiduría a Dios. Mi hermano, no la vas a obtener nunca. La vamos a obtener únicamente cuando estamos en armonía con el plan divino, y el gran ejemplo es Daniel. Verdaderamente tenemos ejemplos y qué maravillosos ejemplos, los cuales nosotros debemos de imitar. Verdaderamente es importante que los imitemos. Y fíjense que el verso 13 dice, o sea, Daniel era verdaderamente muy sabio el hombre. Pero es que no era sabio. Esa sabiduría era porque él era obediente a los mandatos de Dios. Amén. Ahí está la clave. Allí está la sabiduría. Y dice, luego, ¿qué dice? Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Mire, usted lo dijo, un gran desafío. Pero ¿por qué ese gran desafío? Nosotros podemos desafiar también hoy en día a usted. Haga esta prueba y vamos a ver si usted en 10 días, no en la receta de hermana Dina, sino en 10 días como la de Daniel, vamos a ver si no hay cambios. Mi hermano, es interesante, hermana Dina. Yo le voy a decir a usted, nosotros fuimos a dar unas campañas evangelísticas de salud aquí a este lugar de México, en un lugar de México, ahorita me acuerdo el lugar, no fue en Chiapas, sino fue en Puerto Vallarta. Ahí estuvimos. Y nosotros propusimos, parte del plan,
a la gente y que estos hermanos de todas diferentes culturas, aquí habían católicos, evangélicos, había de todo, pentecostales, todo tipo de religiones, porque era una campaña de salud. Claro. Fuimos los médicos y bueno, en esa campaña, hermana Dina, miren lo interesante, hicimos nosotros un llamado de los 10 días, porque son campañas de 10 días. 10 días. Entonces, que en esos 10 días, que todo aquel que quisiera entrar en esta dieta, la dieta edénica, no la dieta de Daniel, porque Dios ya se lo dio a Daniel, ¿no? Entonces, que en esos 10 días hicieran esos que propusieran, como usted lo dice, ¿no? Y sabe una cosa, y en la medida, primer día, y todos se apuntaban, ¿ya? Primer día, se abstuvieron, eliminaron la leche, el queso, la carne y todo, primer día, y solo comiendo vegetales. Primer día. Segundo día, y así sucesivamente, cuando llegamos al 10º día, mi hermana Dina, es increíble. Muchas de las enfermedades de los hermanos habían desaparecido. Esa es la bendición que Dios tiene. Y nosotros lo desafiamos a usted también. Sí, y yo me atrevería a desafiarte, bueno, en todo eso, pero más importante también, en ayunar la televisión que tanto está haciendo tanto daño y la computadora y dejarlo, ¿verdad? Y el teléfono. Sabes, amigo hermano, no tenemos el tiempo para nada, nomás estamos aquí viendo nuestro programa, nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, no están teniendo verdaderamente la atención que debiéramos. Pero hay un desafío grande, de 10 días. De 10 días. Hoy. Y mira, alguien lo hizo en la iglesia. Dijo, yo voy a tener un ayuno, pero de televisión, y después lo hizo de teléfono. ¿Sabes cuán difícil, hermano, dijo que le había estado eso? Dice, me costó tanto trabajo, pero por la gracia de Dios lo alcancé. Hermana Dina, mire, es algo maravilloso esto que estamos nosotros hablando. Dios desea resplandecer su luz en nosotros. Exacto. Ese es el deseo de Dios, dice, y se les será dada, dice el Señor. Así es. Pero pidan con fe. Miren, hermanos, es que yo tengo fe, hermana Dina, yo tengo fe que voy a sanar. Pero comiendo carne, ¿cómo vas a sanar, mi hermano? De todo lo que no gusta, se puede, hermana Dina. puede. Por eso dice, por eso, mis hermanos, tenemos que tener sabiduría. Por eso hablamos de la sabiduría inquebrantable, los requerimientos del cielo para sanar, para abstenernos, para lograr la victoria sobre el pecado. ¿Qué dice el cielo? Dios desea resplandecer su luz en todos nuestros ámbitos, en nuestra mente y nuestro cuerpo. Porque cuando te entra la luz de Jesús en tu cuerpo, hermana Dina, aquello que te gustaba tanto, ahora tú lo rechazas. Así es. Ese es cuando ya ha llegado tu luz. Ahí en Isaías dice 61, dice cómo Dios desea resplandecer su luz en nosotros. Pero miren lo más interesante, dice, y os será dada cuando nosotros nos ponemos en armonía. Y ahora dice, y ahora pida con fe, porque le será dada. Así es. Amén. No dudando dice nada. Porque el que duda es semejante ¿a qué? A la onda del mar. Ahí estamos, ahí leemos en San Pedro, ¿verdad? Perdón, en Santiago. Ahí en Santiago, capítulo 1 y versos 5 y 6. Claro. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dice, mostrar una confianza firme e inquebrantable en Dios. ¿Quién va a resolver tus problemas? Dios. Y Dios no va a resolver nuestros problemas, pero ¿qué dice? Sed fieles. ¿Fieles en qué, hermano? ¿Verdad? Porque uno piensa que la fidelidad, como nosotros, hermana Dina, y perdone que en este asunto, nosotros cómo malinterpretamos las cosas cuando nosotros decimos, yo soy fiel, hermano, estoy todos los días en la iglesia, estoy haciendo esto para el Señor. No, eso no es fidelidad, es parte de un compromiso cristiano. Claro. Pero ¿saben cuál es la fidelidad? A los principios divinos. Esa es fidelidad a los principios divinos, a su palabra. Esa es fidelidad. Y el mismo Daniel le dice un verso posterior, dice, no vacilen. Pónganos a prueba por 10 días. ¿Y qué tenemos que hacer? No vacilar. Fíjese, dice el verso 15 del mismo, porque no hemos terminado ahí la lectura. El verso 15 de Daniel 1 dice así. Y al cabo de 10 días, ¿qué pasó con Daniel? Al cabo de 10 días,
pareció el rostro de ellos mejor y más robusto. Ujú. que ¿Qué hizo el de Dios? los- Hizo resplandecer sus rostros. Y allí, eso es muy grande, porque fíjese, Amén. qué sabiduría de estos hombres, porque allí ellos probaron verdaderamente su fe. Ellos Sí, y probaron a Dios a ver cómo les iba a Amén. salir, ¿verdad? Y número uno, y dieron Y testimonio. dieron gloria con Testimonio. con su fe, dieron testimonio. Todo el mundo pudo ver alrededor la sabiduría de esos hombres, Amén. que fueron mucho más sabios que cualquier otro. Y solo en 10 días. Oiga, pues sí, verdaderamente Dios quiere que cada uno de nosotros obtengamos esa integridad, como dice allí, sabiduría para tener una integridad inquebrantable. Pero no se puede obtener eso a no ser de que la llevemos a la práctica. Esto es práctica. Ser fieles a esos principios. Sí, y creer que creer. Dios. Y yo digo que hoy el Señor puede hacer como usted dijo. Yo soy fiel, yo voy a la iglesia, yo doy mi diezmo. Pero sabes, mi hermano, es algo interesante, pero lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, que presentemos la ofrenda Amén. en sacrificio. Esa es la clave. ¿Qué fue la obra? Este cuerpo, esta vida debe de estar en armonía con Dios. Sí, y haciendo todo eso, todo va a llegar por añadidura. Yo voy a ser fiel en Amén. la comida, yo voy a ser fiel en ir a la iglesia, yo voy a ser fiel en predicar el evangelio, yo voy a ser fiel en dar un testimonio correcto. Pero cuando mi cuerpo, mi vida, Todo su ser. todo mi ser esté en una armonía total con el cielo. Amén. La ofrenda no tiene que ser ciega. Y va a ser agradable. Exacto. Con un olor agradable se va a subir al Así cielo. es. Y usted lo dijo, no tiene que ser una... ¿Cuándo es una ofrenda ciega y manca, hermana Dina? Es cuando nosotros a la manera nuestra, a la manera que bueno, si yo como poquito de vez en cuando, yo hago Un poquito, de no vez le hace daño, hermana Dina. Esa es una ofrenda ciega, esa es una ofrenda coja. A Dios no le agrada, dice él, y no lo digo yo. Fíjate que dice, ve y preséntaselo a tu mejor Deuteronomio, amigo. en Deuteronomio. A tu mejor amigo, a ver cómo te va a ir, se la va a aceptar. Entonces, Dios no quiere esa ofrenda de esa manera. Y disculpa que tengamos que llegar hasta ahí, pero por amor a Dios está nuestro hablando, Dios está hablando. Dios, eso es lo único que está esperando, que su pueblo presente una ofrenda en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. De una ofrenda perfecta. Perfecta. De otra manera, Mire, hermana Dina, yo le complemento con esas palabras. El cumplimiento estricto, mire pues, no a medias, no Así manco. El cumplimiento estricto de los requerimientos del cielo imparten bendiciones, no solo temporales, sino también bendiciones espirituales. Qué lindo, ¿no? Y dice acá, inquebrantable es su fidelidad. así es. Amén. Inquebrantable. Inconmovible en su dominio del yo, que dice el Señor, que nosotros tenemos que ser inquebrantables en nuestra fidelidad a Dios. El dominio, eso Dominio. es importantísimo. Inconmovible en su dominio del yo. No tenemos que dejarnos dominar por nada. Eso es Daniel fue importante. tenido por su noble dignidad, él fue un hombre digno, y su integridad inquebrantables. Y él todavía era joven, hermana Dina. Oh, claro, ¿Verdad? pues era un joven. Ajá. Él era joven, dice. Pero mire lo más lindo, ¿qué le dio Dios? Como hablamos al principio, como leímos, le dio cuánta gracia le dio Dios. ¿Y sabe qué otra cosa le dio Dios? Buena voluntad. Buena voluntad delante. Y mire, hermana Dina, mire, ahí estuvo leyendo usted en Daniel 1:9, ¿no? Mire lo más maravilloso de todo eso. ¿Qué es lo que qué es lo que Dios nos ofrece? Una inteligencia creadora y una voluntad inquebrantable es lo que Dios desea de nosotros. Cuando hablamos de inteligencia creadora,
¿Qué es lo que estamos hablando? Que seamos inteligentes para adorar al Creador de los cielos y de la tierra. Y una voluntad inquebrantable como la del Señor Jesús, que vino a dar la vida por nosotros. Así es. Eso es la obra que Dios está requiriendo hoy de nosotros, que no nos dejemos de mover, como dijo Santiago, capítulo 1 y versos 5 y 6, que no seamos como las olas del mar, ¿verdad? Que van y vienen, y estamos del otro lado, estamos en el mundo, después venimos a la iglesia. No. Aquí claramente dice, y lo leímos, inconmovible en su dominio del yo, que su sí sea sí y que su no sea no. Está, qué lindo. Pero para ello dice, debemos entender en Proverbios capítulo 1 y verso 2 al 3 dice, para entender sabiduría y doctrina, para entender eso. Y luego dice, y para conocer razones prudentes. ¿Cuán importante es Para eso? entender sabiduría. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. ¿Y cómo? Razones ¿Cuándo lo logramos? Cuando prudentes. estamos en armonía con los principios. Exacto, para recibir el consejo de prudencia, para eso se necesita la sabiduría divina. Amén. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio e equidad. Qué lindo. O sea, mi hermano, el Señor eso es lo que está esperando que tú y yo podamos verdaderamente tener en nuestra vida. Ser esto que el Señor requiere. El Dios del cielo no espera más ni menos que eso. Verdaderamente. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Y hermana Dina, yo quiero poner otro ejemplo. Ya hablamos de Daniel, De ¿no? Daniel, Y ajá. es maravilloso realmente la experiencia de Daniel. Pero hay un hombre en la Biblia que también Dios le puso, le iluminó. Como dice, hizo resplandecer su luz sobre este hombre, tanto en su mente como en su cuerpo, como en su alma, ¿no? Moisés. O en Moisés. Mire, qué interesante, yo le voy a leer el comentario. Dice, la educación recibida por Moisés como nieto del rey. Acuérdese que él era nieto del rey. Así es. ¿Ya? Él era un soberano Faraón, ¿verdad? de Faraón en Egipto. Fue muy esmerada, él tuvo una gran educación. Así es. Dice, no se descuidó detalle que pudiese hacerlo sabio en lo que consideraban los egipcios como la sabiduría del mundo. Mire, Moisés fue instruido, hermano. No hubo ningún detalle que se pasó por alto. Fue instruido en las mejores academias, en los mejores lugares. Pero mire lo más importante cuando a veces nuestros hijos tienen que ir al colegio porque tienen que prepararse. Mire lo siguiente, no hay mejor ejemplo que Moisés. Pero la parte más valiosa de la preparación de Moisés para la obra de su vida, porque todos venimos aquí no para ser arquitectos, no para ser ingenieros. Mi hermana Dina sabe una cosa, yo le voy a decir a usted, y se lo digo de esta manera, ¿no? Yo, por ejemplo, yo he tenido algunos títulos de universidad, pero sabe una cosa, Dios no me preparó para eso. Exacto. Dios me preparó para que Él pudiera cumplir su propósito en mi vida. Así es. ¿Verdad que sí? Para Entonces que dice, sea un buen embajador. para un buen embajador, pero la parte más valiosa de la preparación de Moisés para la obra de su vida fue la que recibió como pastor de ovejas. Mire, qué interesante. Wow. Mire, él estudió en la más alcurnia sociedad allá en Egipto, mientras apacentaba sus rebaños en los desiertos de las montañas, todavía en los desiertos de la montaña, y los verdes desechas de los valles. Dios le enseñó la más alta sabiduría. ¿Dónde adquirió Daniel la más alta sabiduría? No fue en las cortes del rey de Babilonia. No, Moisés no fue en las cortes de Faraón. ¿Dónde fue? En el campo. El campo. Mire, eso es lo más maravilloso. cuidando las ovejas, ¿verdad? Por eso, y mire lo más interesante, en la escuela de la naturaleza, teniendo a Cristo como su maestro, porque en la naturaleza se reflejan las obras perfectas de Cristo, ¿no? ¿Verdad que sí? Así es. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué fue lo que aprendió él? Y ahí están los principios que hoy estamos dejando plasmados en su corazón: humildad y mansedumbre, fe y confianza en quién, en que únicamente Dios lo podía sostener. Así es. Esos son los principios, Qué hermana lindo, Dina. Qué maravilloso.
Así es, mi amigo, mi hermano. Y eso es lo que el Señor está queriendo que tú y yo propongamos en nuestro Amén, corazón también. amén. No hay otra alternativa. Yo creo que este tema está maravilloso y yo creo que lo vamos a seguir mañana, porque verdaderamente es importante que nosotros conozcamos estas cosas, porque esta es una verdad presente que necesita el pueblo de Dios. Y yo quiero llevarte allí a Efesios capítulo 1 y verso 9. Fíjate lo que dice. Dice Efesios capítulo 1 y verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué hace Dios? Nos da a conocer el misterio de ¿qué? De su voluntad. De su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Mi hermano, qué maravilloso. El Señor nos ha dejado todo plasmado en la Biblia. El Señor ha dejado todas las cosas, bueno, para que sean para nuestra enseñanza. Dice allí en San Juan 20, 31, si no me equivoco, para que sean para nuestra enseñanza. Yo quiero decirte en esta tarde que el Señor está esperando que cada uno de nosotros hagamos la decisión hoy. ¿De qué? De proponer en el corazón de ser fieles y obedientes a Dios, de poder desafiarnos a nosotros mismos y también demandar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Daniel hizo eso, mira, por la fe lo hizo, él propuso en su corazón y le dijo al eunuco, danos eso y después pruébanos. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Un propósito resuelto, él sabía. Y desafiando a cualquier autoridad. A cualquiera y también a Dios, a ver si era verdad que Dios no iba a cumplir con lo que él decía. Si volvemos a Efesios, si me pones el texto, por favor, ahí en Efesios 1. Nuevamente quiero retomar algo, hermana Dina, de Efesios 1. El verso 9. Verso 9, Efesios 1, 9. Retomemos. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Es una pregunta que tenemos que contestar. Según su beneplácito, dice, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál era ese misterio? Hermana Dina, el enemigo, cuando él usurpó, en ese caso, el oficio de Adán y Eva, porque eran los que gobernaban, ¿qué fue lo que él quitó? Les quita la imagen, les quita esa gloria que ellos tenían. Pero ahora, ¿cuál dice aquí el misterio de cuál es el ministerio de su voluntad? ¿Cuál es su voluntad? Nuevamente que los hombres vuelvan a tener esa gloria como al principio. Él es el mayor beneplácito de Dios para nosotros, nuevamente colocarnos su gloria como al principio. Ese es el misterio de su voluntad. Qué lindo Dios. Si es que, pues sí, eso es lo que el Señor quiere verdaderamente. Y yo espero que cada uno de nosotros verdaderamente disfrutemos de estos temas. Y no solo que los disfrutemos, sino que pidámosle al Señor que nos dé la fuerza, la fortaleza. ¿Para qué? Para llevarlos a la práctica. Porque de nada nos sirve. Yo siempre digo, ¿y a mí de qué me sirve que yo esté presentando estos temas tan lindos, tan maravillosos que el Señor nos da? Pero si yo no los pongo a la práctica, pues mejor que no hubiera conocido este evangelio, ¿sabes? Porque seré más azotado que aquel que no tiene este conocimiento. Y de hecho ese es el llamado que Dios nos hace, hermana Dina. ¿Cuál es ese llamado? Dios nos llama a sus hijos, a nosotros los cristianos, a prepararnos para escenas de duro conflicto que se nos avecina. Así es, porque mi hermano, esto es serio. Lo que estamos hablando es muy serio. ¿Por qué razón? Se nos vienen cosas difíciles. Muy difíciles. Escenas de duro conflicto. Al pueblo de Dios se le viene realmente usted lo dijo, un gran desafío. Si no proponemos hoy en nuestro corazón, como hemos venido hablando, mis hermanos, ¿saben una cosa? Nosotros fácilmente vamos a apostatar. Fácilmente vamos a enfilarnos en las filas del enemigo. Así es. Por eso es necesario, y yo doy gracias a Dios, hermana Dina, también por su vida, por estos temas. ¿Por qué razón? Esos temas nos hacen reflexionar, y ese es el propósito, ¿no? Que reflexionemos
¿Por qué razón, mis hermanos? Nosotros tenemos que hacer nuestros deberes. O sea, Nosotros tenemos deberes que realizar como cristianos. Pues sí, porque Dios ya hizo lo suyo. Dios ya puso todo un plan de salvación a nuestra disposición. Así es. Nosotros tenemos deberes que tenemos que cumplir. ¿Y cómo lo vamos a hacer, mis hermanos? Si nosotros no cumplimos, no estamos en armonía con los requerimientos del cielo, como hoy estamos hablando, mis hermanos, tristemente, nosotros de nada nos sirvió profesar ser cristianos por tanto tiempo. De nada nos va a valer realmente. Así es, de nada nos va a servir. Y en la realidad, bueno, veamos ahí que dice Proverbios 1:7, hablando de lo mismo, cuán importante. Versos 1:7 dice, el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. Cuando vamos a comer, cuando vamos a tomar algo, cuando vamos a tratar mal a alguien, cuando vamos a actuar como el mundo actúa, pensemos un poquito. Retomemos ese verso, por Dice, favor, porque habla de qué? De la sabiduría, el principio. El temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, si hay temor en el corazón, mire mi hermano, si hay temor en mi corazón, yo no le voy a hacer daño a ninguno. Yo no voy a comer todo lo que yo me pide. Yo voy a cuidar este cuerpo como templo del Espíritu Santo. El temor de Jehová es el principio. Y si hay un principio en mi corazón de que verdaderamente Dios requiere en mi vida, yo voy a actuar con ese principio. Y bueno. Y si no actuamos con ese principio, que siga leyendo, termine el diciendo, los insensatos. Ahí está. Los insensatos. Caemos en otra categoría. Caemos en esa categoría. De insensatos. Los insensatos, dice, desprecian, dice mi Biblia, la sabiduría y la enseñanza. Mi amigo, mi Ese hermano. es el propósito, hermana Dina. Justamente dice que tú, mi hermano, mi hermana, no desprecie la sabiduría y la enseñanza de Dios. Hoy te dimos unos principios sencillos. Pero, ¿se necesita sabiduría para eso, hermana Dina? Por supuesto que se necesita sabiduría divina. Pareciera que no, ¿verdad? Pero sí, ¿sabes? Porque si no, todo mundo hoy tuviera otras prácticas de alimentación. Por supuesto, así es. Pero qué lindo Dios. Bueno, el tiempo se nos ha terminado y aún ahora nos agarramos unos minutos más. Verdaderamente Dios es bueno. Gracias al técnico que está ahí por darnos verdaderamente la oportunidad de entrar un poquito más al tema. Pero sabes, el tema quedó casi apenas sin empezar, así es que lo tendremos mañana. No te lo pierdas mañana y mira, no te pierdas la meditación de la tarde a las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque está tan interesante y tan adecuado para lo que nosotros estamos necesitando hoy. Así que el Señor te bendiga y que el Señor te ayude. Te orar en este momento. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre, te agradecemos por la bendición de tu palabra. Gracias por estos consejos tan divinos que solo pueden venir de tu misma presencia. Amén, oh Dios. Gracias, Señor, por hacernos actos y oyentes de estos principios, los cuales son tan importantes en nuestra vida. Permite, oh Dios, que al escucharlos y Señor, al desmenuzar estos temas, nosotros podamos ser bien bendecidos llevándolos a la práctica. Y no solo ellos, Señor, ayudando a otros, aquellos que no han conocido este mensaje. Gracias, Señor, por la bendición de aquellos que entraron a escuchar este mensaje. Y yo te voy a pedir una bendición especial. Amén, para Dios. Cada uno de ellos. Que tú, Señor, no importa quién sea que está deseando verdaderamente ser sabio, tener esta sabiduría divina, pero se le hace imposible, Padre, porque el enemigo eso es lo que cree. Pero ayúdales a entender que todas las cosas son posibles al que aquel que te busca de todo corazón. Oh Dios. Bendícelos y quédate con cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Metro Evangelización 3000.
En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.